buenas tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Estamos comenzando la semana, este lunes 29 de agosto de 2016, y las propuestas se quedan en nuestra región. Estaremos poniendo el ojo crítico, analítico, más bien, sobre dos acontecimientos muy importantes que han sucedido en América Latina. Por supuesto, estaremos hablando en un primer momento sobre esta última parte del proceso para destituir definitivamente a la presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff. Nos estará acompañando para el análisis de este tema la periodista Laura Becker Paseiro, periodista, como decía, del periódico Granma. También tendremos la habitual sección La Esquina con el colega Reinaldo Taladrid, y estaremos dedicando los últimos minutos de nuestro programa a analizar el proceso de paz en Colombia, lo que queda de este proceso de paz que todavía debe, enfrentar algunas etapas decisivas e importantes. Esas son nuestras propuestas. Por favor, quédese junto a nosotros. Y nuestra noticia del día también tiene que ver con América Latina. Nos vamos hasta Bolivia, donde el gobierno del presidente Evo Morales demostró pruebas del intento de golpe de Estado protagonizado en esta ocasión por sectores de los mineros. Escuchemos. La jueza séptima de instrucción en lo penal del Alto, Ana Yorina Dorado, en La Paz, envió a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro al jefe de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras FENCOMIN, Carlos Mamani Copa, grupo de cuyos afiliados secuestraron y asesinaron el pasado jueves al viceministro del Régimen Interior de Bolivia, Rodolfo Illanes. La nota desplegada en el sitio digital de la Agencia Boliviana de Información, la ABI, agrega que a Illanes le quitaron la vida a golpes con alevosía, ensañamiento y premeditación. Mamani es acusado de los delitos de asesinato, robo agravado, organización criminal, tenencia y porte o portación ilícita de armas y atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado en grado de autoría. La jueza también ordenó el encarcelamiento en la penitenciaría de Patacamaya de otros 3 dirigentes de FENCOMIN, sobre quienes pesan cargos por complicidad. El ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, ofreció detalles de la maniobra de golpe de Estado fraguado por esos cooperativistas mineros apoyados por la derecha internacional. Le ofrecemos los detalles seguidamente. Bolivia, conspiración golpista. Objetivo: derrocar o desestabilizar al gobierno para usurpar los recursos naturales y minerales. Validar 31 contratos con empresas extranjeras bajo el argumento de modificar la reciente ley de minería. Responsables: parte de la dirigencia de FENCOMIN y otros cooperativistas mineros. Estrategia, organización, definición de una consigna, logística con financiamiento, transporte y ejecución de movilización. Elección del escenario de operaciones, una zona con serranías, relieves desde las localidades de Mantecani hasta Panduro en el de Paraí. No presentar pliegos de demandas del sector hasta bloquear carreteras y activar movilizaciones. Amenazar con tomar instituciones gubernamentales si el gobierno impedía la llegada de capitales extranjeros a su sector. Tácticas: apostarse en zonas de altura para atraer y enfrentar a la policía con su arsenal, barricadas, trincheras y demás armas. Esto ayudó a concretar las emboscadas que les permitieron amenazar, torturar y secuestrar 145 policías. Personal de la unidad de bomberos Antofagasta constató que los mineros estaban fuertemente armados y diseñaron artefactos para causar el mayor daño posible y triplicar el alcance e intensidad de explosión en un radio de hasta 10 metros. Armas usadas: dinamita, anfo, mezcla de dinamita con piedras, cauchos, botellas y latas, pedazos de vidrio y de metal. Bueno, y quiero compartir con ustedes una noticia relacionada también con Bolivia y que de alguna manera nos enlaza con nuestro primer tema en la tarde de hoy. Dice un cable publicado por Venezolana de Televisión, la página web de Venezolana de Televisión, que el presidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó en referencia a la última etapa del juicio político en contra de la presidenta constitucional de Brasil, Dilma Rousseff, que el único juez que puede sancionar su conducta política es el pueblo. Los otros cumplen el vergonzoso encargo del imperio, afirma Evo. A través de su cuenta en la red social Twitter, el jefe de Estado rememoró que antes los golpes de Estado eran ejecutados por los militares proimperiales, mientras que hoy son congresales, judiciales o mediáticos. Dijo que los expresidentes de derecha se les favorece con un manto de impunidad, mientras que a los presidentes de izquierda con persecución judicial y escarmiento.
Además, envió un mensaje a su homóloga de Brasil que dice así: hermana Dilma, su lucha es la misma lucha que libran nuestros pueblos en América Latina y el mundo contra el poder económico de unos pocos, escribió Evo Morales. Bueno, ya veíamos nuestra noticia del día, veíamos esta reacción de Evo también, el presidente de Bolivia, con respecto a este primer tema que vamos a tratar en la mesa redonda. En esta jornada, para defenderme del impeachment o juicio político, me acerqué aún más al pueblo. Tuve oportunidad de oír y de sentir su reconocimiento, de sentir su cariño. Oí también críticas, sí, críticas duras a mi gobierno. Errores que se cometieron y a medidas y políticas que no se adoptaron. Acojo esas críticas con humildad, incluso porque como todas las personas tengo defectos y cometo errores. Entre mis defectos no está la deslealtad y la cobardía. No traiciono los compromisos que asumo, los principios que defiendo, o no traiciono tampoco a los que luchan a mi lado. La mandataria brasileña dijo una vez más que no es responsable de los delitos que se le acusan. Yo sé que dentro de poco seré juzgada, y una vez más en mi vida seré juzgada, y por tener mi conciencia absolutamente tranquila en relación a lo que yo hice en el ejercicio de la presidencia de la República, es que vengo personalmente en la presencia de los que me juzgaron para mirar directamente en los ojos, mirar directamente los rostros de sus excelencias y decir con la serenidad de quien no tiene nada que esconder que yo no cometí ningún crimen de responsabilidad. No cometí los crímenes de los cuales me acusan, injusta y arbitrariamente. La jefa de Estado brasileña reiteró que su lucha en medio del juicio político es por la democracia y por el pueblo de Brasil. Yo no estoy luchando por mi mandato, por vanidad o por apego al poder, como aquellos que no tienen carácter, principios o que no tienen utopías a conquistar. No, yo lucho por la democracia, por la verdad y por la justicia. Yo lucho por el pueblo de mi país, por su bienestar. Bueno, veíamos la intervención hoy, precisamente este lunes, de la presidenta Dilma Rousseff, Laurita, en el Senado como parte de su defensa, ¿no?, frente a este juicio político, a esta última parte del juicio político, que bueno, ya se espera que en las próximas horas sea destituida completamente. Quiero comenzar por ahí precisamente. ¿Cuáles fueron las primeras ideas, las principales ideas que manejó la mandataria en esta intervención? Buenas noches, Oliver. Buenas noches también para la audiencia de la mesa redonda. Como estábamos viendo en ese pequeño fragmento y como decía el presidente Evo Morales en su mensaje, yo creo que ahí están las principales ideas. En primer lugar, que son nuevos tipos de golpes de Estado los que se están dando en América Latina. En el caso de que Dilma, lo más probable es que sea separada definitivamente del cargo. Habrá que esperar esta última votación a mediados de semana, entre martes y miércoles, pero de consumarse ese golpe de Estado se uniría a la lista gris de golpes anteriores como Paraguay en el 2012, cuando el presidente Fernando Lugo fue destituido también. O sea, con condiciones totalmente distintas, ¿no? Pero fue un golpe de Estado parlamentario como el que le está sucediendo ahora, lamentablemente, a la presidenta de Brasil, un país tan grande, tan inmenso y tan rico culturalmente. La sesión de hoy de Dilma frente a ese 81 grupo de senadores que son los que al final van a decidir su destino político y su destino y su carrera política, ¿no?, como presidenta de Brasil, yo creo que fue, y quienes asistimos a las sesiones que transmitió Telesur, esos fragmentos, yo creo que fue en primer lugar valiente. Está cargado de simbolismo también. Ella lo dice, que es la segunda vez en la que es juzgada en su vida, y rememoró cuando tenía 20 años, cuando estaba siendo juzgada por un tribunal militar, pero tenía el rostro cubierto para que no le vieran las caras a esos militares, y ahora ella lo dice, ahora yo lo estoy viendo el rostro a los... Cuando luchaba contra la dictadura. Contra la dictadura. Ahora estoy viendo los rostros de estas personas que me quieren juzgar por un crimen, e insiste, un crimen
que no ha cometido un crimen de un delito de responsabilidad fiscal, un crimen que hasta este minuto del proceso iniciado hace 9 meses, en diciembre, por una cuestión, y yo creo, y lo digo públicamente, y estoy segura de ello, no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, pero una cuestión que se inició por una cuestión puramente personal, de Eduardo Cuña, el afastado que era presidente de Cámara de Diputados, una cuestión ahí de venganza política. Pero no es solamente que lo digas tú o que lo diga yo, es que incluso el propio Senado, Senado que le estaba juzgando, emitió hace poco un documento donde la exculpaba. Y los propios testigos que han asistido a alguna de estas audiencias insisten en que la presidenta es inocente de los cargos que se le imputan. Obviamente es político. No, además hay que ver también la personalidad de Dilma, ¿no? O sea, es una mujer que por primera vez en estos casi 300 días de proceso iniciado, como dije, en diciembre, se enfrenta a este Senado, se enfrenta al país, se enfrenta a los acusadores contra ella y le dice que ella está allí defendiendo ni su cargo, ni su mandato, ni su presidencia, sencillamente está defendiendo la voluntad de 54 millones de brasileños, está defendiendo la inserción de Brasil en el plano regional, el papel de vanguardia que tuvo Brasil bajo la presidencia iniciada con Lula del Partido de los Trabajadores y continuada por ella. Está defendiendo también el hecho, una idea que es bastante trillada, ¿no? Pero es una idea bastante interesante de cómo la élite política brasileña, con los resultados de las elecciones de 2014, se quedaron con ese rollo por dentro, como diciendo, no puede haber otro gobierno petista. Picados, como le llamamos nosotros, ¿no? Exacto. Está defendiendo y lo vimos, ¿no? Fueron 45 minutos entre respondiendo preguntas de los propios senadores, como dictaba el proceso. Yo la vi a Rousseff bastante serena, o sea, dentro de un momento tan complicado, un momento histórico que ella sabe, un discurso, yo creo que el más importante de su carrera política, puede ser hasta el último, si te pones a ver. Puede ser hasta el último. Fue un discurso que incluso lo vimos en este fragmento que tuvo sus matices autocríticos también. Exacto, pero Dilma desde que se inició el proceso yo creo que se ha como que liberado un poco, quizás es una hasta frescura de mi parte, pero creo que se ha liberado un poco mencionando los errores que ha tenido el PT durante 13 años, porque son 13 años, no son 13 días de gobierno, son años y obviamente uno comete errores y yo creo que uno de esos errores de alejarse de las bases del partido pudo haber sido, o sea, salvando las distancias, salvando la constitución del Congreso y en Brasil y salvando también la coyuntura de Brasil en estos momentos, fue quizás uno te lo digo por el PT, o sea, pensando como PT, sacando una lección histórica y política de esto, o sea, para que no vuelva a pasar, amén de las circunstancias que ha sido, yo creo que alejarse de la base fue uno de los elementos que le dio la oposición para lanzarla a un proceso que nadie pensaba que llegaría hasta aquí. Es la segunda vez, para quienes siguen la historia, ¿no? Es la segunda vez que sucede un juicio político en Brasil desde la vuelta a la democracia. Fue en el 92 con Fernando Collor de Mello, pero Collor de Mello no llegó hasta este punto de Rousseff de hablar frente a los senadores que la van a juzgar. Sencillamente dimitió. Pero Rousseff desde el primer momento dijo que no iba a dimitir y que iba a asumir toda su responsabilidad como presidenta de los brasileños. Ahora, mediáticamente, ¿cómo se ha tratado esto que ha sucedido hoy, lo que ha sucedido en los últimos días? Es decir, esos grandes medios que han atacado tanto a Rousseff que no la han dejado remontar en las encuestas porque realmente, según las encuestas, muy pocos brasileños, ¿no? La apoyan. Esto se debe a una gran campaña mediática. ¿Esos medios cómo han tratado esto que ha pasado últimamente? Bueno, estos medios, uno revisando los periódicos, los principales noticieros también de Brasil, ellos están ya por consumado el golpe de Estado contra Rousseff. O sea, están ya, sus titulares son de las medidas de Temer, el Brasil que se viene, pero nada de mira lo que está pasando el proceso como tal. O sea, quien dude de que el factor mediático fue uno también de los grandes personajes dentro de este golpe de Estado, yo creo que está bastante perdido, ¿no? Porque los medios hicieron su papel. En Brasil el conglomerado mediático es muy fuerte, muy poderoso, llega a millones de hogares brasileños, no solo con sus productos televisivos, sino también con su censura. Yo recuerdo cuando inició este proceso en diciembre en Brasil, el horario estelar de Globo,
o sea, 8 de la noche, horario de allá de Brasil. Sencillamente, cuando estaba iniciando Dilma, que salió a La Nación, Dilma es una presidenta que, o sea, acostumbrada a otros presidentes latinoamericanos que se pasan todo el día en cadena nacional y hablando. No, Dilma ha sido bastante, lo hemos visto, bastante recatada en estas intervenciones mediáticas. Dilma salió a explicarle a los brasileños qué era lo que estaba pasando. Y luego sencillamente se limitó a seguir con su programación, o sea, un noticiero estelar que lo ven millones de brasileños, millones de personas, y sencillamente lo que hizo fue mandar, esto es un ejemplo, mandar a un periodista y a Palacio de Alborada en Brasilia. Cuando ya terminó, hizo como un refrito de lo que había dicho la presidenta y listo. Mira, va a pasar un impeachment, esto, pero ya, o sea, a la presidenta no se le pasó en vivo. Eso es solo un ejemplo. O sea, cuando sucedió, cuando explotó como tal este proceso en diciembre. ¿Y cómo valoras tú el papel que ha tenido la izquierda, o sea, los sectores que apoyan a Dilma? ¿Crees que fue suficiente, que fue amplio la movilización, o que también, o sea, mira, sin ánimo de criticar, porque sin tampoco uno va a hacer pero bueno, leche, estamos analizando. ¿Cómo es que dice el dicho? El agua, leche, no sé, algo con la exacto, leche. Bueno, no hacer leña del árbol cuestión, caído. yo lo veo como, yo creo que a la izquierda, por lo menos a la brasileña, estos movimientos sociales les cogió de sorpresa el golpe, les cogió de sorpresa ese movimiento porque se estaba preparando con la cuestión de la crisis económica, con los medios. Eso no es un ataque de hace 9 meses, no es un ataque de hace 9 meses, es un ataque que viene desde la reelección de Rousseff en el 2014, que fue cuando ellos arrecian como tal. Y yo creo que a la izquierda, menos en Brasil, a estos movimientos sociales les cogió de sorpresa. O sea, han tenido una respuesta tardía, necesaria porque, por favor, cualquier movilización que sea ahora mismo en las calles a favor de Rousseff y de los derechos de los brasileños siempre va a ser bienvenida, porque además es la manera que tiene la izquierda, y no tanto la izquierda, porque, o sea, hablar de izquierda-derecha en países como estos es un poco ver las cosas en blanco y negro, porque como sabemos que son gobiernos que se mueven dentro de centro-izquierda más o menos, pero bueno, en los términos así como lo usamos aquí para... Exacto. Esa izquierda creo que le cogió como que desprevenida. Le cogió desprevenida y ha actuado, pero yo creo que tiene una reacción bastante lenta. O sea, yo creo que también a estos senadores que van a juzgar a Rousseff o a la élite política poco le importa lo que digan la gente en las calles. Sí, pero también es contradictorio, porque claro, mira, alguien dice, bueno, aquí mismo se dijo, yo creo que yo misma lo dije, o sea, es un congreso que no representa a los brasileños de verdad, porque es que si blanco, o sea, no hay una representatividad del Brasil como tal. Sin embargo, es la misma gente, el mismo brasileño que escoge a ese senador, que escoge a ese diputado. Entonces, hay una contradicción súper grande ahí, súper rara, ¿no? Un congreso que es el primer lugar donde uno tiene en estos países, con estos sistemas, uno tiene que tratar de, no sé, de buscar unas alianzas ahí para poder terminar sus mandatos, no sé, de la menor manera, con el daño que se haga lo menos posible. Muchas gracias, Laurita, por este análisis. Primero, volveremos dentro de unos segundos. El más amplio análisis de los acontecimientos que marcan al mundo, con reconocidos periodistas y especialistas de temas globales y regionales. Los temas internacionales en la Mesa Redonda. Nuestras armas son las ideas. Pero se decía, Laurita, o lo hemos dicho muchas veces también acá, que esto no es solamente contra Dilma, es contra un proyecto de país, es contra el Partido de los Trabajadores, y que una pieza importante para la derecha, esa que va a destituir a Dilma, es también el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Qué está pasando con Lula? ¿Cuál es el plan contra Lula? Bueno, yo creo que hay una revista brasileña que es de derecha súper radical de derecha, que se llama Bella, y sacó un reportaje en los últimos días diciendo que Lula había sido como el instigador, o sea, porque Lula, todo ese proceso se desata cuando Lula anuncia en un meeting que su sueño, su posible anuncio de candidatura para 2018. A partir de ahí aquello fue como, no, espérate, esto no puede pasar. Y se activaron todas estas alarmas en el Congreso, etcétera. Bueno, este es un proceso que estamos viendo ahora. Contra Lula, exactamente, no es un proceso que va ni contra Dilma, ni contra, no sé, Ruiz Falcao, que es el presidente del PT, sino va contra evitar un tercer mandato del gobierno del Partido de los Trabajadores en Brasil. Y si hay que ir contra la figura histórica, contra el líder histórico de ese partido, que es Lula, se va. O sea, contra Lula está saliendo ahora de nuevo
o sea, meses después, es una cuestión ahí de un supuesto apartamento que él tenía, o sea, se le está acusando de corrupción, se le está acusando de lavado de dinero. A ella y a su esposa, y a la ¿no? esposa, porque el apartamento supuestamente estaba a nombre de la esposa. No sé cómo, no recuerdo ahora cómo se llama la esposa. Y entonces es un apartamento, un complejo dúplex en Sao Paulo que están diciendo que Lula, la cuestión es que hizo remodelación con una empresa que está vinculada al esquema de corrupción que se está investigando en varias empresas de Brasil, pero que tiene como blanco Petrobras, que es la empresa estatal de Brasil de petróleo, en la operación en el Barco de Lava Jato. La Policía Federal, después de hacerle a Lula en marzo lo arrestaron y todo, o sea, fueron a su casa sí, a intentar... recordemos que fue escandaloso, o sea, exacto. Es más mediático que otra cosa, porque ese es otro ejemplo de los medios que hablábamos ahorita. Antes de que la policía llegara, ya estaban los reporteros de varias cadenas esperando afuera, o sea, como usted lo sabe. O sea, hay una cuestión mediática ahí bastante fuerte. En el caso de Lula se le está tratando de implicar. O sea, están como que queriendo arrancar de raíz cualquier tipo de asomo posible. Porque, o sea, hablando, si Dilma, por un milagro, porque puede pasar, nadie sabe, ha sido un proceso demasiado ilógico. Si Dilma logra tener la cantidad de votos favorables y sigue y termina su mandato hasta 2018, Dilma habló de hacer un plebiscito, o sea, para preguntarle a los brasileños si querían unas elecciones anticipadas como respuesta a la crisis política del país. O sea, no cabe duda que un posible candidato, yo creo que lo más acertado sería a Lula como candidato. Bueno, es en el un que lidera posible las escenario. encuestas, ¿no? Es el que está ganando las encuestas también. Además, ¿qué otra figura tiene ahí? Michel Temer, que es un desastre de personaje político. Pero está ahí. Claro. Bueno, no sé, hasta ahora Michel Temer él está muy confiado, lo hemos hablado, dice, yo estoy aquí desde el primer día, desde el 12 de mayo, o sea que es esto hasta el 2018, porque él está consciente de que él tiene su camada ahí en el Congreso que le va a ser favorable. Y todo esto puede llevar a que quizás, y te pregunto, ¿es esto un reto para el Partido de los Trabajadores que la derecha logre inhabilitar a Lula en vista de las elecciones? Porque Lula significaría entonces el regreso, ¿no? El regreso a lo que ellos quieren, que no regrese, que no continúe. Puede pasar. O sea, yo no me atrevería aquí a hacer un análisis de sí, mira, pero puede pasar. O sea, lo hemos visto con Dilma. ¿Quién se imaginaba que en diciembre iba a haber un proceso hasta aquí? Nadie. Ni ella misma, yo creo que se lo imaginaba, ni la propia defensa, ni los miembros del PT, ni los gobiernos amigos, nadie, con una gota de razón, sí, de razón iba a decir, pero de lógica también, iba a decir, ¿cómo va a llegar un proceso de una mujer que no se le ha podido probar nada y no se le va a probar nada? Que es lo más complicado del asunto, no se le ha probado nada y llega un proceso hasta aquí. O sea, un proceso en el cual el principal instigador ya no tiene su cargo. O sea, lo menos que tú puedes pensar es que, bueno, si el Supremo Tribunal Federal hay un proceso que está iniciado por ti y tú estás con cargos con cuentas bancarias en Suiza, te sacan de tu cargo político, lo más sensato es que, bueno, vamos a abortar este proceso y ya, y se acabó esto aquí. No, ha sido realmente un proceso bastante, vamos a decir... Y que además no resuelve la crisis económica. Ilógico, que no resuelve la crisis. O sea, con o sin Rousseff no se resuelve la crisis. El nuevo presidente de la Cámara de Diputados en su momento echó para atrás el proceso, después dijo que sí, ha sido algo realmente vergonzoso para Brasil y para todos aquellos políticos dignos que hayan en Brasil. Bueno, muchas gracias, Laurita, por haber estado junto a nosotros en este primer momento de la mesa redonda. Gracias a ti. Bueno, nosotros vamos, como habíamos hablado al principio, al segundo momento de nuestro programa. Ya no vamos directamente a la esquina de la mesa redonda con nuestro colega Reinaldo Taladrí. Buenas noches, muchas gracias, Oliver. Y sí, hoy volvemos a la cosa. ¿De qué les quiero hablar hoy? Porque creo que es un tema que lo amerita y a lo mejor hasta se nos complica un poco. Los otros candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Qué está pasando hoy? Se está poniendo pero tan baja, algunos dicen que sucia, la campaña de las dos partes, que nadie sabe hasta dónde puede llegar. El nivel de rechazo que están teniendo los dos candidatos, demócratas y republicanos, es tan alto que nunca se había visto así tan alto. Pero además, el nivel de no confianza en los dos candidatos es altísimo también. Cuando usted suma todo esto, es una situación inédita. Siempre han existido otros candidatos, hay más, pero
puede ser que dada esta coyuntura jueguen un papel solo comparable, por ejemplo, estoy hablando de los últimos 60, 70 años, no estoy hablando de otros momentos, al que jugó Ross Perot en el año 92, que muchos dicen que le dio la victoria a Clinton, y por eso les quiero hablar hoy de los otros candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Vamos a comenzar a verlos en pantalla ya. Miren, este es el Partido Libertario, los libertarios o libertarianos, a quien los llaman de distintas maneras. El de arriba, Gary Johnson, fue gobernador republicano de Nuevo México. El de abajo, William Weld, fue gobernador republicano de Minnesota. Ambos son candidatos, bueno, a presidente y vice. En economía, ellos están cercanos a lo que se llama republicanos del conservadurismo fiscal, o sea, reducir el presupuesto, reducir el papel de gobierno, gastan menos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en política exterior, aunque no precisan mucho, no son muy exactos, están cercanos a posiciones como el aislacionismo, o sea, que Estados Unidos se concentre en sus problemas y se meta menos en otros problemas en el mundo. Continuamos. Ellos, donde hacen su énfasis principal como programa es en los temas sociales. Son partidarios de una reducción del tamaño del gobierno acompañada de una severa reducción de impuestos. ¿Por qué? Porque esto está tomado de su plataforma. Dejen a la gente honesta y pacífica decidir por sí mismos qué comer, qué beber, qué leer, qué fumar o cómo vestirse, qué medicarse o hacer el amor sin temor a ser sancionados penalmente. Y ellos incluyen esto último en el programa porque apoyan fuertemente, digamos, que el gobierno no tenga nada que ver en ningún tipo de relación humana. El candidato a presidente, por ejemplo, consume, o sea, come marihuana, o sea, no fuma, sino la digiere, la come, explicando que es sano, que da su explicación. Podemos volver un momentico al tema, a la pantalla que teníamos. A ver, entonces, ¿por qué les quise volver aquí? Porque con este programa, que se lo estoy resumiendo, por supuesto, es mucho más largo, ellos están teniendo alrededor de un 9% de intención de voto, a veces han pasado de un 10, pero se están moviendo alrededor de un 9%. Si llegan a 15, los van a dejar participar en los debates presidenciales junto a Trump y a Hillary Clinton. Tienen que llegar a 15 y la comisión que organiza los debates aceptarlo. Pero hay quien dice que es posible que aumenten. Y si importantes donantes, sobre todo republicanos, le empiezan a dar dinero, ya se han empezado a ver anuncios de ellos en las cadenas nacionales de televisión, que son los más caros. Así que esto hay quien dice que puede incrementarse alrededor de 10%. Vamos a ver un segundo candidato, o en este caso candidata. Este es el Partido de los Verdes. La doctora Jill Stein, ahí está, graduada con summa cum laude en la Universidad de Harvard en el 73 y después en el 79 en medicina. Fue candidata ya a las elecciones en el 2012 a presidente. También ha aspirado a ser gobernadora de Massachusetts en varias ocasiones. Vamos a continuar. Para ella, republicanos y demócratas son dos partidos corporativos que convergen en uno solo. La frase es de ella y esta es textual de su programa. Estoy preocupada por el ascenso del neofascismo internacionalmente y del neoliberalismo dentro del Partido Demócrata. Poner otro Clinton en la Casa Blanca solo inflamará las llamas del extremismo de derecha. Eso lo sabemos desde la época de la Alemania nazi. La solución es parar el neoliberalismo. Porque ella dice que si gana Hillary, las fuerzas de derecha se van a alborotar, alterar, etcétera, y lo compara con lo que pasó en el ascenso de Hitler en Alemania. Vamos a continuar con el Partido Verde. En economía, ellos abogan por un New Deal, eso es tomado la frase de Roosevelt, verde, donde para el 2030 el 100% de la energía en Estados Unidos sería de fuentes renovables, con excepción de la nuclear, la cual critican fuertemente. Prohibirían el fracking, por supuesto. Este New Deal verde, ellos aseguran que es capaz de generar empleos para todos y que frenaría el cambio climático. Vamos a parar un momentico ahí. Esto cuesta. Hacer un panel solar cuesta, la energía eólica, todo eso cuesta mucho.
¿Cómo ella lo piensa financiar? Escuchen bien, reduciendo el presupuesto militar en un 50% y cerrando todas las bases de Estados Unidos alrededor del mundo. Vamos a continuar. Cambiaría una política exterior que dice está basada en la dominación económica y militar. Considera que la OTAN ha violado la ley. Cerraría todas las bases militares en el exterior. Critica fuertemente a Israel pese a ser de una familia judía. Reduciría en un 50% el presupuesto militar, con eso financiaría ese New Deal verde que habla. Y también le pondría fuertes impuestos, lo ha dicho, a la gente que pone el dinero en paraísos fiscales, que hace todos esos trucos, a la especulación financiera que se da, le va a poner fuertes impuestos según ella. Hoy está moviéndose entre un 3, 4, ha llegado a un 5, 6, pero baja por ciento de intención de voto. Hay quien dice que este tipo de candidato, a medida que se acerca a la elección, o sea, cuando entramos en septiembre, octubre, que ya estamos, tiende a disminuir en intención de voto. Pero vamos a ver este año qué pasa, sobre todo con toda esa masa de gente que votó por Bernie Sanders, qué hacen, por quién votan y qué van a hacer. Pero ahora hay otro nuevo candidato, un tercer candidato de los que más se comenta, vamos a verlo en pantalla. Este es el movimiento Nunca Trump. Ahí están viendo a Evan McMullin. Es de Utah, en religión es mormón, ese estado en mayoría de esa religión. Ex oficial encubierto de la CIA en Asia, Medio Oriente y África. Este era oficial encubierto que hacía misiones secretas de todo tipo en toda esa zona. Es público la información. Exdirector político de la Conferencia Republicana en la Cámara, eso es para conciliar posiciones de toda la bancada republicana en la Cámara de Representantes, pero también trabajó para Goldman Sachs. Continuamos. Este es el movimiento Nunca Trump, cualquiera menos Trump. Paren a Trump, que ya se ha hablado. Bueno, él ha salido como candidato, vamos a continuar con él. A ver, ahí está. El plan de ellos, porque entraron tarde ya, es atraer a todos los votantes conservadores de todos los bandos, demócratas incluso, y así evitar que ni Hillary ni Trump logre los 270 votos electorales necesarios para ser elegido presidente, los votos electorales que son los de cada estado. Entonces, si eso sucede, la ley establece que hay que ir a la Cámara de Representantes y la Cámara es quien elige el presidente si ninguno de los candidatos logra los 270 votos electorales. Y esa Cámara, que es la actual, es de mayoría muy grande republicana y además conservadora. Y este hombre, recuerden que fue el coordinador del comité político que un poco aúna las voluntades y las posiciones de los republicanos en la Cámara. Ellos están jugando a inscribirse en cuanto estados puedan. Van a presentar, vamos a continuar viendo este resumen. Ellos están apoyados por importantes donantes de derecha, por famosos conservadores y tienen a varias gente del equipo que trabajó con Mitt Romney en el 2012 trabajando con él. Quieren estar en la boleta electoral en todos los estados y planean una demanda judicial para lograr estar en los estados en que ya cerró la inscripción. O sea, en algunos, cada estado tiene sus regulaciones, en algunos pueden estar en la boleta presidencial, en otros no, en otros ya cerró el proceso y piensan incluso atacar eso judicialmente en las cortes, cosa que va a ser difícil de lograr. Ellos están apostando todo su dinero que ya tienen y sus esfuerzos a que ni Hillary ni Trump, por supuesto, van a sacar más votos que él, logren la mayoría. Y entonces ir a una votación en la Cámara de Representantes. Cosa que sería, bueno, yo no creo que pase, pero bueno, hay gente importante con dinero y políticamente detrás de esto. Hay más candidatos. Hay un partido de la Reforma, hay otros, pero es que ni siquiera en las encuestas puntean y por eso no tenemos además tiempo aquí. He decidido concentrarme en estos tres. Es tan complicada esta elección, tan inédita, que merece la pena seguir si estas opciones independientes van a tener vida o no. Si el bipartidismo definitivamente entra en crisis, hay quien dice que ya está en crisis y que esto es una muestra de la crisis, pero hay que ver si en términos electorales de la clase dominante de ese país se rompe el bipartidismo y esto juega otro papel. Repito, ya en el año 92, Ross Perot, que era libertario, sacó cerca del 20% de los votos y yo soy de los que piensan que sin ese 20% Bush padre hubiera derrotado a Clinton en el año 92. O sea que hay quien dice que le garantizó, le dio con esa intención de voto la elección, con esa intención no, con esa votación, la elección a Clinton. Así que estos son los otros candidatos, bien complicada la cosa,
no tienen idea de las cosas que ocurren en la cosa cada día. Para cerrar, Oliver me da ese minutico para que la gente tenga una idea. La gran noticia de hoy es que el esposo del ayudante principal de Hillary, que a la vez fue representante y fue aspirante a alcalde de Nueva York, se divorció de ella y tuvo que dejarla. ¿Por qué? Porque publicaba fotos explícitas de sus partes sexuales. En una de ellas está el hijo de ellos dos al lado y se lo enviaba a mujeres. Y Trump ha cogido eso y ha hecho un tema de campaña de eso. Todo eso ha ocurrido hoy, para que tengan una idea de qué estamos hablando en esta elección y por qué pueden haber cosas inéditas o nunca vistas a la hora de distribuirse las votaciones en los distintos estados. Se acabó la esquina, la cosa sigue, ahora vienen los 2 meses más importantes de la cosa y espero que Oliver siga con la mesa y nos vemos el lunes que viene. Bueno, muchas gracias a Daladrí por actualizarnos cómo está la cosa. Ya vemos que se está poniendo bastante interesante y bastante tensa, pero vamos ya a nuestro tercer y último tema en la tarde de hoy. Colombia, un país que está a punto ya de respirar aires de paz. Nos acompaña Anisley Torres Santiesteban, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, nuestra gran especialista en el tema Colombia. Vamos primero, Anisley, a ver un video sobre una de las últimas noticias, es decir, cuando la FARC ha decretado el cese definitivo, un video tuyo precisamente, un reportaje tuyo, y bueno, te regresamos acá al estudio en minutos. Veamos. Los anuncios de Santos y Timochenko se traducen en el alto definitivo de la confrontación en el terreno. Desde ese lunes 29 de agosto se acabó la guerra en Colombia. En mi condición de comandante del Estado Mayor Central de las FARC-EP, ordeno a todos nuestros mandos, a todas nuestras unidades, a todos y cada uno de nuestros y nuestras combatientes, a cesar el fuego de hostilidades de manera definitiva contra el Estado colombiano a partir de las 24 horas de la noche de hoy. El máximo jefe insurgente dijo que se trata de un día afortunado para los colombianos. Timochenko exhortó a soldados y guerrilleros a dejar en el pasado rivalidades y rencores y a convivir como hermanos. Nuestros compromisos son poner fin al prolongado alzamiento armado, transformarnos en un movimiento político en total legalidad, reincorporarnos a la vida civil en las condiciones pactadas y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que las víctimas del doloroso conflicto que llega a su fin tengan justicia y reparación. Y vamos a cumplirlo rigurosamente. Las FARC convocaron además a su 10ª Conferencia Nacional Guerrillera, prevista entre los días 13 y 19 de septiembre en San Vicente del Caguán, Colombia. Una especie de congreso en el que socializarán el contenido y alcance del acuerdo final de paz y el camino hacia la reconciliación. Anisley Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, Anisley, decreta, veíamos la FARC, el cese definitivo del fuego. Anteriormente lo había hecho el presidente Santos y anteriormente, bueno, le habíamos dado cobertura también, tuve en especial a la televisión cubana sobre ya el cierre del proceso de diálogo y del documento. Este cese definitivo del fuego dentro del proceso de paz, ¿qué simbolismo tiene? ¿Qué importancia tiene? Bueno, muy buenas tardes a todos los televidentes que a esta hora pues nos acompañan en esta emisión de la Mesa Redonda. Estamos hablando de que el cese del fuego simbólicamente y concretamente es lo más importante para la gente, para el colombiano, porque estamos diciendo que los dos máximos comandantes de los dos bandos que se habían venido enfrentando durante más de medio siglo, Santos como ahora mismo comandante en jefe de las fuerzas militares y de policía de Colombia y Timochenko como el máximo jefe insurgente, pues decretaron por separado, pero en coincidencia de fecha y lugar, pues el cese de las hostilidades definitiva a sus tropas y por tanto es el silenciamiento de los fusiles y por tanto no se va a dar a partir de ahora más ninguna confrontación, al no ser y ojalá y no suceda algún tipo de incidente o provocación que venga de alguna de las partes o de los entes armados
adicionales que hay en Colombia y que complejiza muchísimo este tema y que yo he venido señalando cada vez que te acompaño acá en la mesa. Pero definitivamente es lo más importante. Decía en la noticia que a partir de hoy, lunes, se acabó la guerra. Es decir, que hoy es el primer día de paz en Colombia, se puede decir, en más de medio siglo. El primer día sin guerra, porque sin guerra. La paz empieza a construirse ahora y es tan, pero tan frágil que cualquier cosa puede dañarla. Y hay muchísimos recovecos aún por pulir, por tratar de allanar para que entonces la reconciliación pueda ocasionarse. No hay guerra, pero todavía hay que confraternizar a bandos que han sido enemigos por más de 50 años. Y eso lleva un cambio cultural, un cambio de mentalidad, un cambio de modos de vida en una Colombia acostumbrada tristemente a matarse cuando había diferencias. Ahora, para lograr esa paz de la cual tú hablabas, ya hay un documento de más de 200 páginas. Quizás los puntos más importantes que trata este documento, leíamos hace unos días algo muy importante de cómo va a ser la participación política de la FARC hasta el 2018, cuando son las elecciones. ¿Cuáles son los detalles para ti más interesantes de este documento? Bueno, el acuerdo que se firmó recientemente recoge los 6 puntos de la agenda. Hoy precisamente salía un comunicado con una pequeña aclaración donde decía que no estaban estrictamente en el mismo orden que el Acuerdo General de La Habana, porque recuerda que en el 2012, precisamente en agosto, hubo un acuerdo marco de La Habana que fue el que rigió las pláticas por estos casi 4 años y por tanto debía haber un cotejo entre ese primer documento y este último que es el resultante. Pero estamos hablando de que son cuestiones de orden porque a la hora de seguir la consecución de la agenda de conversaciones pues, hubo alteraciones lógicas cuando se sentaron a negociar. Por ejemplo, que el punto 3, que era el fin del conflicto, fue prácticamente el último que se consensuó porque la práctica dio a conocer que lo más difícil era la dejación de armas, el silenciamiento de los fusiles y por tanto se fueron adelantando temas. Pero este acuerdo general tiene todo lo que se había convenido negociar y todo se recogió en preacuerdos que se fueron conociendo a medida que se fueron logrando y ahora el acuerdo general. Lo más importante que tiene el novedoso sistema de justicia transicional que se llama Jurisdicción Especial para la Paz y que dice que este acuerdo es novedoso porque no hay impunidad, no es borrón y cuenta nueva, no es vamos a dejar las armas, vamos a hacer la paz y vamos a olvidar a los 7 millones de víctimas que han quedado en Colombia, sino que los crímenes de lesa humanidad no van a quedar impunes, los responsables de un bando y de otro van a pagar por ellos. Va a haber una amplia amnistía para los delitos por concepto de rebelión. O sea, eso sí se van a amnistiar, los que están en las cárceles solamente por eso y no por delitos comunes o por delitos de lesa humanidad, pues sí van a salir libres, sí van a ir a convertirse entonces en actores sociales como un colombiano más. Pero el proceso de justicia es de los más novedosos que tiene el Acuerdo General de La Habana. Y por supuesto, lo más importante en el resto de los temas son ya lo que tiene que ver con transformaciones desde el punto de vista social y económica. Y eso viene sobre todo en el tema de la tierra, que aún quedaron cosas pendientes con los que la FARC no estuvo de acuerdo, pero bueno, en eso el gobierno no transó. Pero sí hay un ambicioso programa de transformaciones en el campo, de hacer llegarle acceso a la educación, a la salud, redistribuir la tierra, que por ahí empezó todo un poco más equitativo, aunque no se le pueda quitar a los grandes latifundistas que hoy tienen grandes concentraciones de propiedad y de tierra, no se le va a quitar, pero bueno, esa que está ociosa, esa que fue de la guerra, esa que está en manos de nadie, pues entonces redistribuirla a los campesinos. Y también desde el punto de vista del sensible problema de las drogas y el narcotráfico, también hay acuerdos muy importantes en ese acuerdo de La Habana que de implementarse sería entonces quitarle el estigma a Colombia que por años ha tenido de ser un país asociado al narcotráfico y asociado a las drogas. Ahora, ¿cómo han reaccionado, según has podido leer, los colombianos, o sea, la sociedad civil colombiana y también todos esos sectores que han estado bastante opuestos a este proceso de diálogo, dígase de los uribistas, por ejemplo? Bueno, de más está decir que Uribe es el... sangrando por la herida, sangrando supongo, ¿no? por la herida y que ahora le apuesta todo el plebiscito. Es el principal promotor de la campaña por el no y ahí está... tratando de alar y aunar adeptos a su campaña por el no, al punto tal de que cuando se conoció que ya el plebiscito iba a ser el mecanismo de refrendación, que se conoció junto con el acuerdo de cese el fuego de junio, pues
Él empezó a hacer una campaña de tal magnitud que los primeros sondeos daban la victoria al no. Afortunadamente la realidad ha ido cambiando, el equipo de gobierno ha hecho una pedagogía muy importante a favor de que la gente conozca qué es lo que se pactó en La Habana, porque hay un montón de mitos que la gente se cree, porque se cree todo lo que le dicen, no profundizan bien y los acuerdos están publicados en todas las principales webs de Colombia que están siguiendo el proceso. Se están haciendo ahora pequeños folletos, pequeñas sesiones de pedagogía ya en lugares muy puntuales para que la gente conozca lo que se pactó en La Habana y no se deje pues meter cualquier cuento, porque era insólito que en esos primeros días los sondeos dieran una victoria al no. Estaríamos negando todos los 4 años de esfuerzo que han tenido el gobierno y la FARC y que, como decía el propio doctor Humberto de la Calle, no es el mejor acuerdo. Es perfectible, pero sin dudas es el acuerdo que le va a poner el fin a la guerra y eso no se puede echar para atrás. Lo que se estaría negando precisamente es la paz, ¿no? La paz a un país. Bueno, vamos hasta el Centro de Operaciones Internacionales. Ahí está nuestra colega Irma Shelton, que tiene al teléfono a William Parra, periodista colombiano, quien también nos dará su opinión sobre esto que ha sucedido en los últimos días con respecto a la paz en Colombia. Sí, hemos hecho contacto telefónico aquí en La Habana con el periodista independiente William Parra, víctima del conflicto colombiano. William, un placer saludarlo. Queríamos conocer de primera mano qué ha significado para usted el que en Colombia se haya alcanzado la paz. Saludos especiales, muchas gracias por esta invitación para la mesa redonda. Pues sin duda alguna que hay un motivo de celebración, de inmensa alegría, de saber que tras 52 años de duro conflicto interno en Colombia, por fin se logra un acuerdo para tratar de buscar una paz estable y duradera. Sin duda alguna que para Colombia entera este es un momento histórico que se está viviendo, pese a que hay que advertir que no necesariamente por la firma de este acuerdo entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC-EP se esté llegando a la paz. Todavía hay muchos grupos y muchos factores que contribuyen a la violencia en Colombia, especialmente el tema de los grupos paramilitares, pero sin embargo este es un acuerdo importantísimo que sin duda alguna va a traer a Colombia otra perspectiva. Se abre una esperanza grandísima para que Colombia por fin pueda encontrar ese camino de reconciliación que, si lo vemos un poco más atrás, lleva muchísimo más de 52 años, podríamos decir, desde el asesinato del líder liberal y popular Jorge Eliezer Gaitán, que se inició la violencia política en Colombia. Podríamos hablar desde ahí se inició ese conflicto interno colombiano. Entonces, sin duda alguna, es un motivo para celebrar en Colombia, pese a que tristemente en Colombia este tema de la paz se ha vuelto un tema de uso electorero por parte de los diferentes sectores políticos. Entonces, pese a que debería ser un momento histórico de euforia para Colombia, se está viviendo una polarización bastante grande de cara al plebiscito que será el próximo 2 de octubre. Entonces, pues, por ejemplo, el Centro Democrático, dirigido por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, recurriendo a las mentiras y a la tergiversación de los acuerdos, ha logrado un gran respaldo de parte de un sector de la población colombiana que tiene, digamos, hasta ahora los resultados del plebiscito un poco empatados. Sin embargo, tras la firma del acuerdo ha sido grande, digamos, el apoyo que se ha logrado a este acuerdo y la posibilidad de que efectivamente gane este plebiscito a favor de la paz. William, ¿usted realmente tuvo que huir de Colombia o usted se exilió en Venezuela? Cuéntenos qué le sucedió. Bueno, yo realmente no huí de Colombia, me hicieron exiliarme porque, pues, hacer periodismo en Colombia es un poco difícil, porque cuando tú no estás pegado al sistema de los medios y a la voz oficial, pues por supuesto que eres una voz molesta y no eres bien visto. Digamos que precisamente mi problema en Colombia, mi persecución en Colombia, llegó cuando el director de la policía, el propio general, el director de la policía me llamó a que yo lo llevara hasta el campamento de Raúl Reyes. Yo había realizado una entrevista con el comandante de las FARC, Raúl Reyes, y me llamaron a la dirección de la policía para pedirme que por favor los llevara al lugar donde yo había hecho la entrevista con Raúl Reyes, que ellos tenían montado ya un operativo militar. Cuando yo me negué a llevarlos allá, obviamente
protegiéndome en la Constitución, en la libertad de expresión y en la no revelación de las fuentes, pues el general inmediatamente me dijo que Colombia estaba viviendo un momento muy especial y era necesario que yo definiera hacia dónde estaba, o si estaba con ellos o si estaba con los enemigos del Estado. Y simplemente el hecho de, como periodista, haberme guardado la reserva de la fuente valió para que me declararan un enemigo del establecimiento colombiano, y eso me hizo pues exiliarme en Colombia, salir de Colombia y exiliarme en Venezuela durante 10 años. Justamente hasta ahora estoy en ese camino de tránsito a regresar, pues gracias a esa firma del acuerdo de paz. Pues gracias, William, gracias por este testimonio que has brindado para la mesa redonda. Que pases buenas tardes. Bueno, muchas gracias también, Irma Shelton, y a William Parra por este análisis y por este testimonio también, ¿no?, como víctima al final del conflicto. Ahora, Nisley, hablaba también William, junto contigo, sobre el tema del plebiscito. Se hablaba en el reportaje que veíamos tuyo también de una conferencia que va a hacer la FARC al interno. Y esto me lleva a preguntarte lo siguiente: ¿qué falta para esa paz definitiva? En cuanto a procesos técnicos, ¿no? Claro. Bueno, sin temor con temor a quedar como qué cosa es lo más difícil, porque han sido 4 años muy duros de sentar a la mesa primero a decir que hay que buscar una solución política y parar la guerra. Eso fue difícil. Después, enfrentarse a los enemigos fue más difícil aún. Tratar de acercar posiciones, casi imposible, al punto de que en algún momento se iba a romper aquello. Y ahora, increíble que hayan llegado, pero lo que viene es mucho peor. En cuestiones técnicas, ¿qué va a pasar? Falta la gran ceremonia con pompas, velas y platillos de la firma, porque si bien ya el acuerdo está firmado acá en La Habana por las partes y tiene fuerza legal desde la pasada ceremonia que tuvo lugar acá en La Habana, está pendiente esa gran ceremonia donde participa el presidente Santos, donde seguramente invitará a los jefes de Estado de los países que han estado al tanto de este proceso, de Cuba y Noruega como países garantes, de Venezuela y Chile como países acompañantes, y todos esos países ya en representación de los organismos regionales, como mismo vimos que en aquella gran firma del cese al fuego, pues tuvimos un despliegue de figuras de altísimo nivel acá en La Habana. Pues falta esa ceremonia. Pero falta también el plebiscito, que es un momento clave, porque Santos desde el primer día, y la FARC también así lo respaldaron, dijeron que la decisión final está en manos de los colombianos y la Corte decidió que fuera un plebiscito. Por tanto, los colombianos tendrán, a través de este mecanismo, que yo quiero reiterar, que tiene una particularidad: no es una consulta popular abierta. El plebiscito es una figura jurídica que está en la Constitución colombiana y que lo que respalda es, o por lo que la gente vota, es por una gestión del presidente. Hay que ver cuál es la pregunta que van a salir, todavía no se conoce, pero debe ser algo así como: no se está votando por el acuerdo de paz, porque el acuerdo de paz es de 2 partes, se está votando por la forma en que el presidente Santos gestionó ese acuerdo de paz con la FARC. Parece un poco enrevesado, ¿no? Pero sí, esa sutileza es muy importante. Se está votando por una gestión del presidente, no por el acuerdo de paz. Ni siquiera se está votando por la paz, porque la paz es un derecho de todos los colombianos, sino de ese resultado, de cómo Santos manejó ese resultado y llegar a la paz. Es un poquito complicado, habría que ver qué pregunta se le hace. Pero como quiera que sea, el resultado lo que dice es sí o no a la paz, sí o no a la guerra. Y la gente tiene que tener claro que si echa por tierra estos 4 años de esfuerzo, esta solución diplomática, estaría pues entonces entrando en un recrudecimiento del conflicto, como ha pasado en todos los esfuerzos anteriores que se han roto. Después de un intento frustrado, pues lo que viene es una década de violencia muy superior. Ahora, y al interior de la FARC, veíamos una conferencia, ¿no?, el anuncio de una conferencia, pero ¿cómo va a ser ese proceso de convertirse de guerrilla a fuerza política? Bueno, ya el compromiso está en uno de los acuerdos de La Habana, específicamente en el punto 2, que es participación política, donde la FARC hace el compromiso de pasar a ser un movimiento o un partido político. Pero eso va a pasar ¿dónde? En esta conferencia, que es la 10ª Conferencia Nacional Guerrillera, que va a tener lugar entre el 13 y el 19 de septiembre, ya faltan muy pocos días, y en un lugar histórico, en San Vicente del Caguán, donde fue el último intento de paz frustrado antes de este de La Habana, que ha sido tan afortunado. Entonces, allí ¿qué va a pasar? Unos 200 delegados de la FARC, va a haber unos 50 invitados internacionales, una especie de gran evento
magno evento guerrillero donde los jefes le van a comunicar a los principales responsables por áreas, por tropas, por campamentos, pues lo que se acordó en La Habana, y allí se va a definir qué van a hacer, qué movimiento político van a hacer, cómo se van a denominar. Van a dejar de ser las FARC. Allí se van a conocer esas cosas que son la expectativa, ¿no? Ya que espera todo el pueblo colombiano de las FARC sin armas, que van a ser un partido, un movimiento, pero obviamente van a ser una fuerza política que tiene intenciones claras de apostarle a una Colombia distinta a la que propone ahora mismo la administración Santos o las distintas administraciones de los partidos tradicionales en Colombia, y apostarle todo a 2018. Yo recordaba algo que comentabas tú precisamente ese 24 de agosto cuando se firmaba el documento, que decías, bueno, mucha gente que no confió en que se llegaría este día, en que decían así mismo, bueno, esta gente nunca se van a poner de acuerdo, esto nunca se va a solucionar, 4 años. Ha sido realmente, bueno, para ti que lo viviste, ¿cómo lo ves? A ver, yo fui optimista desde el principio, porque estando tan cerca de los negociadores, yo notaba una palabra que he reiterado muchas veces, y que es la voluntad. Por cualquiera que sean los intereses, que eran los más diversos de una parte y de la otra, pero había una voluntad seria, no se estaba jugando, no es vamos a intentarlo de nuevo, es vamos a intentarlo ahora porque no hay otra salida, en el terreno no vamos a ganar, y eso cuando ya lo interiorizaron, lo tenían claro, pues la opción era sentarse a negociar, y negociar hasta donde se pudiera. Estas son mis propuestas, estas son las tuyas. Hay que llegar a una posición común, y eso fue muy importante, la voluntad de ambas partes, de que ninguno era vencido ni vencedor, y que no se iban a vencer en el terreno de la confrontación, y que había que entonces sentarse a dialogar. Ha sido muy difícil, han sido años de mucha tensión, donde ha habido picos, ya te decía ahorita, donde yo pensé, esto se rompe, es otro intento frustrado, pero no. Primó ante todo la voluntad de las partes, y yo siempre digo la buena diplomacia cubana en este empeño. Bueno, muchas gracias, Anisley, nuestra especialista principal en Colombia, mucho que tuvo que madrugar durante estos 4 años para estar ahí bien temprano cuando hacía su entrada a la delegación de la FARC y la delegación del gobierno, esperando, bueno, declaraciones e informándonos, para informarnos a nosotros sobre lo que está sucediendo con este proceso. A ustedes muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima mesa redonda.